Muchas veces vamos a pasar por pruebas, aunque estemos haciendo la voluntad de Dios, aunque estemos obedeciendo a Dios, aunque estemos haciendo lo correcto, vamos a tener que pasar por pruebas. En la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3, verso 12, nos dice la palabra de Dios: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Qué tremendo texto, ¿verdad? Todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Muy contrario a mucho de lo que escuchamos hoy día, ¿verdad? Totalmente opuesto. ¿Qué nos está enseñando este texto? Que quien quiera hacer la voluntad de Dios, repito, quien quiera vivir piadosamente, quien quiera vivir una vida que agrade a Dios, va a llegar el tiempo en que va a tener que pasar por pruebas, por dificultades, por tribulación. Ahora, ¿cuánto tiempo va a durar esta tribulación? El apóstol Pedro nos dice en la primera carta, en el capítulo 5, verso 10: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Cuánto tiempo dice ahí? Dice un poco de tiempo. Ahora, esto no significa que sea un periodo cortico de tiempo. Puede ser, pero lo que este texto nos quiere decir es que el sufrimiento, la prueba, la tribulación no va a durar toda la vida. Va a llegar un tiempo en que esa prueba va a cesar. Es lo que nos está enseñando aquí la palabra de Dios. No sé si muchas veces usted se ha preguntado, pero ¿por qué tenemos que sufrir? Mis queridos hermanos, les quiero recordar que nosotros vivimos en medio de un mundo que está en contra de todo lo que signifique Dios. Es decir, que usted y yo como creyentes nos vamos a encontrar todo el tiempo nadando contra la corriente, nadando en contra de este mundo. Vivimos en un mundo que a diario, mis hermanos, nos está presionando para que aceptemos sus costumbres de vida, sus doctrinas, sus enseñanzas, su inmoralidad. En un mundo que detesta a Dios, un mundo que detesta todo lo que tenga que ver con Dios. Así que por causa de enfrentarnos a ese sistema que la Biblia llama mundo o cosmos, vamos a tener que sufrir por un poco de tiempo. Este mundo ha levantado, mis hermanos, un montón de ídolos, de esculturas, de imágenes ante los cuales las gentes se están inclinando a diario. Y no me estoy refiriendo aquí, cuando digo ídolos o imágenes, no me refiero aquí a muñequitos o a imágenes de personas, no. A los ídolos a los que me refiero tiene que ver con ideologías, con pensamientos, con doctrinas, con inmoralidades y todo aquello que se opone a la verdad de Dios. Ellos quieren que nosotros, como creyentes, también nos inclinemos ante ellas y lo aceptemos como algo normal, como algo natural. Hoy el mundo nos pide que veamos como normal, como natural. Por ejemplo, que dos mujeres se casen, que dos hombres se casen. Nos piden que tenemos que verlo como natural, como algo normal. Y esto, mis hermanos, no va a parar ahí. Ellos van a querer más. ¿Saben qué sigue después? Muy pronto van a querer que les acepten o que les legalicen el matrimonio entre humanos y animales.
Entonces, próximamente vamos a tener quieren que aceptemos que la familia constituida por la señora Burra y el señor Pedrito Pérez. Mis hermanos, de hecho, en los Estados Unidos, hace poco en un estado, aprobaron o legalizaron un matrimonio entre 3 hombres y adoptaron 2 niños. Pero ellos nos quieren presionar para que nosotros tengamos que aceptar eso y verlo como normal, como algo natural, mis hermanos. Y si no lo hacemos, pues vamos a tener que sufrir, vamos a ser perseguidos, vamos a ser atacados, vamos a ser discriminados, nos van a ofender y un montón de cosas más. Estamos, repito, siendo presionados a diario por todas las fuentes para que aceptemos ese sistema, porque ahora todo es una construcción social. Resulta que si usted ahora se siente que es una mariposa, entonces tenemos que aceptar y verlo como una mariposa. Entonces la gente ahora va al quirófano, se manda a poner alas, se agranda los ojos, se pone antenitas, se pinta el cuerpo y resulta que tenemos que aceptarlo y verlo como una mariposa. Mi amigo, por más parecido que se haga a una mariposa, jamás será una mariposa, porque su composición genética y su ADN siempre le van a decir que es un humano, que es hombre o que es mujer. Ahora, si eso no es suficiente, si aún sigue sintiéndose mariposa, pues yo le invito para que vaya allá hasta la Torre Colpatria y se lance al vacío a ver si vuela como mariposa. Le aseguro bajo la autoridad de la palabra de Dios que lo único que va a volar son sus pedazos por el suelo, porque jamás podrá ser una mariposa. Así que, mis queridos hermanos, por eso la Biblia nos advierte que por querer vivir una vida que agrade a Dios, por querer vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, vamos a ser atacados, vamos a tener que sufrir, vamos a ser perseguidos. Porque, mi amigo, el mundo odia a Dios. El mundo, mis hermanos, odia que usted obedezca a Dios. El mundo odia que usted quiera vivir una vida que agrada a Dios. El mundo odia todo lo que tiene que ver con Dios. Entienda algo, aunque las leyes, aunque los gobiernos, aunque el mundo lo apruebe, mis amigos, lo que para Dios es malo, continúa siendo malo. Porque lo que Dios decreta como malo, siempre será malo. Lo que para Dios es abominación, siempre será abominación. Así el mundo, así el sistema quiera presionarnos para que pensemos diferente. En Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Ahora, si usted no está dispuesto a asumir este riesgo, el de pasar por persecución, por sufrimiento, por pruebas, el de ser atacado, pues hay una solución. Acepte como normal, como natural, todo lo que el mundo ofrece. Acéptelo como normal y verá que tal vez la va a pasar bien. Tal vez no sea perseguido, no sea atacado, no sea discriminado, no lo van a ofender, tal vez lo van a querer. Es más, hasta lo llegue a ser el alcalde de la ciudad, de la localidad. Pero en el momento en que usted se pare firme contra el sistema que está en contra de Dios, vamos a tener que pasar por sufrimiento. Mis hermanos, vienen tiempos difíciles. Los tiempos cada día son más difíciles. Y si vamos a querer ser fieles al Señor, si vamos a querer vivir de una manera que agrade a Dios, tenemos que prepararnos, porque vamos a ser perseguidos, vamos a sufrir, vamos a pasar por persecución, a ser odiados, discriminados, atacados y cuántas cosas más. La Biblia es muy clara al respecto. La Biblia no tiene letra menuda, es perfectamente clara. Ahora,
Si vamos a tener que sufrir por causa de Cristo, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Acaso ya no hemos sufrido muchas veces por cosas malas? ¿No hemos sufrido muchas veces por algo malo? ¿Por qué no vamos a sufrir ahora entonces por la causa de Cristo? ¿Por qué no vamos a sufrir por lo único que realmente tiene valor? La causa de Cristo, Jesús. Ahora, esto, mis hermanos, tampoco es para afanarnos, para asustarnos ni para preocuparnos, porque la Biblia también nos enseña que en medio de las pruebas Dios no nos va a soltar, Dios no nos va a abandonar. ¿Quién cree ustedes que les dio las fuerzas, el aliento a los primeros cristianos, a la iglesia primitiva, para que cuando tuvieron que salir allá en el circo romano y entregar su vida por la fe, lo hicieran cantando y alabando y gozándose en el Señor? ¿Quién les dio las fuerzas? El Señor. Dios estuvo con ellos en medio de la prueba. Dios estuvo con ellos en medio del dolor y el sufrimiento. Dios les dio las fuerzas para mantenerse firmes. Ahora, si ese es el caso, si tenemos que llegar hasta este extremo, mi amigo, Dios nos va a alentar. Usted puede tener la absoluta certeza que Dios nos va a dar las fuerzas y el aliento. En cualquier prueba, en cualquier dificultad, Dios estará con nosotros ahí, alentándonos, sustentándonos, ayudándonos en todo momento. El Salmo 147:3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Quién lo hace? ¿Quién? Dios. Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. En el Evangelio de Marcos encontramos un episodio cuando los discípulos se encontraban en problemas, en dificultades, en medio de una gran tormenta. Pero de hecho, también nos dice la Biblia que fue el mismo Señor Jesucristo quien nos alentó a los discípulos a subir a esa barca. Así que ellos estaban en medio de una gran tormenta, en medio de un gran problema, no por desobedecer a Dios, sino precisamente por obedecerlo, por hacer la voluntad del Señor. Se encontraron en medio de una prueba, de una situación difícil. Por eso, mis hermanos, permítanme decirles que no hay nada que nos suceda que Dios no ocasione o que Dios no permita. De una manera o de una forma o de otra, Dios o la providencia de Dios está allí. Allí en aquel entonces no había ni una ola del mar que no estuviese ahí, si no fuese por su voluntad. Ahora, ¿cuál es el plan de Dios para nosotros? Mis hermanos, Dios quiere engrandecernos. Dios no quiere engrandecernos ni consentirnos. Dios no está interesado tanto en hacernos felices y saludables como en hacernos santos. Por eso Dios nos va a poner en dificultades muchas veces en nuestra vida. El Señor mismo diseñó ese problema para sus discípulos. Él mismo lo diseñó, pues Él quería que maduraran. El salmista, el rey David, en medio de la dificultad, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, escribió esto en el Salmo 4:1: Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Miren qué tremendo. Dice el rey David: cuando estuve en problemas, cuando estuve en dificultades, cuando estuve en sufrimiento, dice, fue el momento en que Dios más me hizo ensanchar. Recordemos los momentos, los periodos en los que hemos crecido más espiritualmente. ¿Cuándo se han dado esos momentos en que me he acercado más a Dios, en que he buscado más de Dios, en que hemos ensanchado más espiritualmente? ¿Sabe cuándo? Cuando estamos en dificultades, cuando Dios nos pone en dificultades, cuando Dios trae pruebas a nuestra vida. Ahora, la pregunta es, ¿dónde estaba el Señor Jesús cuando sus discípulos estaban allá en medio de esa tormenta, en medio de esa dificultad? ¿Dónde estaba el Señor Jesús? ¿Los había abandonado? ¿Se había olvidado de ellos?
Marcos capítulo 6, verso 46. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Ellos no lo podían ver, pero él sí los podía ver. Él nunca les quitó la mirada de encima. ¿Y qué hacía el Señor en el monte? ¿Qué hacía? Estaba orando, estaba intercediendo por ellos, estaba velando por ellos. Mis hermanos, esta es la razón por la cual el escritor Santiago nos dice que podemos gozarnos en medio de la prueba. Porque en medio de la prueba, la mirada de Dios está en nosotros. En medio de la prueba, Él está orando por nosotros. Él está intercediendo por nosotros. Él está velando por nosotros. Él jamás se ha olvidado de nosotros. Tal vez nosotros a veces nos olvidamos de Él, pero Él jamás se olvida de nosotros. El relato nos dice también que el Señor Jesús apareció caminando sobre las olas dice a la 4:00 hora de la noche. Ahora, ¿cuál es la 4:00 hora de la noche? Parece ser que la 4:00 hora de la noche es entre las 2 y las 5 de la mañana. Es el tiempo más oscuro de la noche. El tiempo más negro de la noche. Y a esa hora, en el tiempo más oscuro, en el tiempo más difícil de la noche, apareció el Señor Jesucristo caminando sobre las aguas. La pregunta es, ¿por qué vino hasta esa hora? ¿Por qué no vino antes? ¿Acaso es cruel? ¿Acaso el Señor es malo? ¿Acaso el Señor quería hacerlos sufrir? No. Recuerden, Él tenía su mirada sobre ellos todo el tiempo y estaba orando por ellos. Jamás se había olvidado de ellos. Mis hermanos, escuchen esto y quiero que se lo graben en su corazón. La voluntad de Dios jamás nos llevará donde su gracia no nos pueda proteger o alentar. La voluntad de Dios jamás te llevará donde su gracia no le pueda alentar ni proteger. Esto es una verdad eterna. Jesús le dijo a sus discípulos, naveguen al otro lado. Él no les dijo, vaya y húndanse. Él tenía un plan perfecto para ellos. Ahora, la pregunta también es, ¿por qué caminó sobre las aguas? ¿Por qué llegó caminando sobre las olas? ¿Acaso quería hacer teatro? ¿Acaso quería decirles, hey, miren, yo puedo caminar sobre las olas? No, mis hermanos, hay un mensaje en el milagro. Hay una señal, un significado en esa señal. Algo que va más allá del milagro para confortar el corazón de ellos en aquel entonces y para confortar hoy día nuestro corazón cuando estemos en dificultades. Ahora, cuando lo vieron caminar sobre las olas, ¿cuál era el mayor peligro para los discípulos? ¿Cuál era el peligro para ellos? Las olas, ¿verdad? Y Jesús llegó caminando sobre las olas. El mensaje de mis hermanos es que Él les estaba diciendo, lo que parece que va a caer sobre sus cabezas ya está bajo mis pies. Ese es el mensaje que Él quiere hoy para nosotros. Todo aquello que parece que va a caer sobre nuestras cabezas, mis hermanos, dice que están bajo sus pies. Bajo sus pies, mis hermanos. En el mundo, dice la Biblia, tendréis aflicción, pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Estás en problemas, en dificultades, hay sufrimiento en tu corazón, hay temores, hay lágrimas. ¿Estás pasando por una prueba? Mis hermanos, no temas, porque hoy el Señor nos dice que podemos estar seguros, que estamos protegidos por su poder y estamos alentados por su gracia maravillosa. Si tú eres un hombre o si tú eres una mujer de Dios, un hombre, una mujer de fe, puedes contar con algo seguro, que un día, mis hermanos, un día tu fe va a ser probada. Un día tu fe va a ser probada. Es una promesa bíblica. Dios te va a pasar por dificultades, por situaciones difíciles, para probarte a ti mismo, para probar tu fe,
para probar si tu fe es genuina, si tu fe es auténtica, para que sepas de qué estás hecho. Porque cuando todo está bien, mis hermanos, todos somos muy buenos cristianos, todos son buenos creyentes. Pero cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, cuando viene la tribulación, cuando viene el sufrimiento, vamos a saber si en verdad nuestra fe es genuina. Quiero que miremos un texto muy conocido por todos, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este texto sencillamente nos está diciendo que si tú eres un hijo de Dios, que si tú eres una persona que ama a Dios, que sirve a Dios, aún los momentos más difíciles, los momentos más duros, los momentos de sufrimiento, tienen un propósito en nuestra vida, es decir, todas las cosas malas, bueno, las cosas que nosotros consideramos malas, porque para nosotros las cosas que llamamos malas son aquellas cosas que no nos sientan mal, ¿verdad? Que no nos gustan. Porque cuando estamos haciendo algo malo que nos beneficia, entonces ahí sí no son malas, ahí sí no nos sentimos mal, ¿verdad? Pero así no son las cosas con Dios. Con Dios, mis hermanos, muchas veces necesitamos pasar por momentos malos para aprender cosas buenas. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, no hemos crecido y no hemos aprendido mucho en medio del desierto, en medio de la prueba, en medio del sufrimiento, del dolor? Mis hermanos, un evangelio que solo te promete una vida abundante, una vida de éxito, una vida de prosperidad económica, libre de necesidades y enfermedades y un apacible y tranquilo camino al cielo, es solo un evangelio que exalta la codicia, es un evangelio que exalta la avaricia, es un evangelio cuyo Dios es su estómago, pero no es un evangelio conforme a la palabra de Dios. Así que mi consejo: deje de escuchar a esos predicadores de la prosperidad, del pensamiento positivo, de la confesión positiva, que viven reprendiendo, decretando y anulando todas las cosas que lleguen a nuestra vida. Mi amigo, entendamos algo, por favor. Muchas de las cosas que llegan a nuestra vida y que no nos gustan y que tal vez nos parecen malas, son enviadas por Dios para forjar nuestro carácter, para hacernos cada día más como su Hijo, para hacernos cada día más semejantes a Jesucristo. Y ahí es cuando se cumple el texto: los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Ser cristiano, mi amigo, no es como muchos enseñan, que aunque estemos destrozados, que aunque estemos dolidos, que aunque estemos sufriendo, que aunque tengamos nuestro corazón herido, siempre que alguien nos pregunta cómo estamos, tenemos que decir: en victoria, en victoria. Mi amigo, estamos en victoria sí porque Cristo venció, pero somos humanos, somos débiles, sufrimos. Hay cosas que nos duelen, hay cosas que nos afectan, que nos hacen sufrir. La pregunta es: ¿qué malo es reconocer que estamos sufriendo? ¿Qué malo es reconocer que estamos pasando por una situación difícil, por una prueba? ¿Por qué tenemos que esconder los momentos difíciles que estamos pasando? Nosotros, por ejemplo, como familia, acabamos de pasar por una prueba difícil, por una prueba dura. Todos fuimos infectados por el COVID. Mi esposa, por ejemplo, en menos de 3 días perdió a su papá y su tío. Y entonces cuando nos llamen, ¿cómo están, pastores? No, en victoria, en victoria. Mi amigo, no, firmes en el Señor, sí, firmes en el Señor, pero con el corazón herido, el corazón destrozado, quebrantado, porque hay dolor, porque hay sufrimiento. Y somos pastores, y nuestra familia toda sirve al Señor de corazón, y no vivimos en pecado.
y tenemos una vida doble. Porque no falta el que diga, es que quién sabe qué hicieron los pastores, quién sabe qué están viviendo. No, mis hermanos, no. Bueno, pero ¿acaso no habíamos orado, no habíamos intercedido, no habíamos rogado, no habíamos suplicado? Sí, pudimos haberlo decretado, declarado, confesado y lo que queramos. Pero Dios dice, se van, se van. Mis hermanos, Dios es soberano. Dios dice quién se queda y quién se va. No el hombre. No porque lo decretemos, o lo declaremos, o lo confesemos. No, es Dios quien decide qué se hace y qué no se hace. La voluntad de Dios, mis hermanos, se cumple siempre y no la voluntad del hombre. Aunque no lo entendamos. Hay muchas cosas que no entendemos en la vida, mis hermanos. Muchas cosas que tendremos que esperar hasta que estemos en la presencia de Dios para poder entenderlas. Hay momentos, mis hermanos, en que nuestra fe va a ser probada. Y son momentos duros, son momentos difíciles, son momentos de sufrimiento y duele. Porque la prueba, mis hermanos, la prueba produce aflicción. Eso lo enseña la Biblia. Y no es un castigo de Dios. Es una prueba para mostrarnos a nosotros, mis hermanos, si en realidad nuestra confianza y nuestra esperanza está puesta en el Dios del universo o en el hombre. Para probarnos si nuestra fe es genuina. Mi hermano, tu fe, repito, tu fe va a ser probada un día. No tenga la menor duda, tu fe va a ser probada como el oro se prueba con el fuego para saber si ese oro es genuino. Así nuestra fe va a ser probada con fuego para saber si esa fe es genuina. De eso puede tener la absoluta seguridad. La Biblia así lo enseña. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 8. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Saben, mis hermanos, qué nos enseña este texto? Que cuando nuestra fe sea aprobada y sigamos firmes en medio de esa prueba, en medio de ese dolor, entonces Dios será alabado y Dios será glorificado. Porque Él se va a deleitar al ver a su hijo o a su hija manteniéndose firmes en medio de esa prueba, en medio de esa tribulación. En la Biblia encontramos que todos los grandes hombres de Dios, todos los grandes hombres de Dios fueron probados de una manera tremenda. Génesis capítulo 22, verso 1 y 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Mis hermanos, no sé si nosotros podemos dimensionar la magnitud de esta prueba. Dios no lo dice a Abraham simplemente: toma a tu hijo y regálalo por ahí, o délo en adopción. No, mis hermanos, Dios sabe seleccionar muy bien las pruebas. Él le dijo: toma a tu hijo, a tu único hijo, a quien amas con todo tu corazón. Tómalo y ve a un monte que yo te indicaré, y allí mátalo y ofrécemelo en sacrificio. Mi amigo, esto fue algo difícil, era algo supremamente duro. Ahora, cuando nosotros leemos esto, decimos: pero fue fácil porque al final lo salvó. Claro, porque nosotros, mis hermanos, ya conocemos el desenlace. Nosotros ya conocemos la película. Pero en aquel entonces Abraham no sabía.
Abraham no sabía que Dios iba a salvar a su hijo. Por eso, mis hermanos, fue o es llamado el padre de la fe. Porque se necesita, mis hermanos, se necesita verdadera fe para atreverse a matar a su propio hijo, a su único hijo, a quien amaba con todo su corazón, por amor a Dios. Eso, mis hermanos, sí es un hombre de fe. Lo mismo cuando leemos las historias de Daniel, de Sadrach, Mesad, Abednego, de José. Hombres que sufrieron de una manera tremenda, mis hermanos. Nosotros leemos las historias y pues nos parecen fáciles. ¿Por qué? Porque repito, porque ya conocemos el final de la película. Ya conocemos el desenlace, pero ellos no lo conocían. A ellos les costó lágrimas, ellos sufrieron, su corazón fue herido, su corazón fue quebrantado. Fue supremamente difícil. Por eso, mis hermanos, a veces van a pasar cosas en nuestra vida que nosotros no entendemos, que no vamos a entender. Solo tenemos que aceptar la voluntad de Dios y confiar en Él. Pero no solo Abraham fue probado. Dios también probó a otras personas y su resultado no fue el mismo. Vamos por favor a Deuteronomio en el capítulo 8, desde el verso 2, dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Mis hermanos, el Señor probó a su pueblo. El Señor probó a su propio pueblo en el desierto. Dice que para probar lo que había en el corazón de aquella gente, lo que había en el corazón de aquellos hombres. Ahora, Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Dios sabe cómo vamos a reaccionar ante una prueba, pero nosotros tal vez no lo sabemos. Y Dios nos muestra, Dios nos quiere mostrar a nosotros qué es lo que hay en nuestro corazón, si nuestra fe realmente es genuina. Dice que Dios los probó en el desierto para probar sus corazones. Mis hermanos, muchas de las pruebas que vienen a nuestra vida, muchas de las pruebas que vienen al hombre, es sencillamente para humillar nuestros corazones, porque a veces somos muy altivos, somos muy soberbios, y Dios muchas veces tiene que humillar nuestros corazones a través de la prueba. Dios ha probado siempre y probará los corazones de sus hijos para mostrarnos, repito, de qué material están hechos. ¿Saben para qué más sirven las pruebas? Para producir paciencia y para enseñarnos a valorar las cosas, para enseñarnos el valor real de las cosas. Porque muchas veces nos estamos preocupando más por tonterías, por cosas insignificantes que al final se van a quedar aquí, cuando debiéramos preocuparnos más por las cosas que nos vamos a llevar. Muchas veces, mis hermanos, estamos discutiendo con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestras familias, por tonterías, por cosas que no tienen valor, por cosas insignificantes. Y estamos descuidando las cosas que realmente tienen valor en nuestra vida. Ahora que pasamos por esta prueba, ustedes saben que una de las características es que pierde uno el sabor, el olfato. Y ustedes no se imaginan cuánto extrañaba el poder degustar un pedacito de carne, un helado, una sopita. Yo me asomaba a la ventana y veía a la gente caminar y extrañaba
extrañaba enormemente el poder uno disfrutar una caminata, una salida al parque. Usted no sabe el valor que tiene, por ejemplo, el compartir un tiempo en familia, el ver una película, el reírnos, el burlarnos de nuestros errores. Esas cosas, mis hermanos, tienen un enorme valor que muchas veces no lo entendemos hasta que Dios nos los quita o nos priva un tiempo de ello para que aprendamos a tener o a entender el significado de las cosas que realmente tienen valor. Por eso, mis hermanos, las pruebas son necesarias. Las pruebas son necesarias porque a través de las pruebas aprendemos muchas cosas. A través de las pruebas crecemos mucho. A través del desierto aprendemos a valorar, repito, las cosas que realmente tienen valor. Esta vida, mis hermanos, es muy corta. Es muy corta. Y estamos desperdiciándola, estamos perdiéndola por cosas que no tienen valor, que no tienen importancia. Así que, mis hermanos, por eso, si tú eres un hombre o una mujer que ama a Dios, Dios un día te va a probar para saber lo que está en nuestro corazón y para que aprendamos a crecer en paciencia y aprendamos a valorar lo que realmente tiene valor en nuestra vida. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Quiero que nos coloquemos de pie, vamos a orar, por favor. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te queremos dar las gracias primeramente, Señor, por tu palabra. Gracias por el privilegio que tú nos das de poder, Señor, conocer tu palabra, de poder conocer, Señor, tu voluntad a través de esta tu palabra, Señor. Gracias, amado Padre, porque sabemos, porque podemos confiar, porque podemos tener la certeza que aún en medio de la dificultad, en medio de los problemas, de la tribulación, de la angustia, de la tristeza, tú estás con nosotros, Señor. Tú obras por nosotros, tú velas por nosotros, tú intercedes por nosotros. Bendito Dios, gracias. Gracias, Padre Santo, porque tu fuerza, porque tu aliento, Señor, porque tu fortaleza nos ayuda a mantenernos en pie, Señor. Tú vendas nuestras heridas, tú sanas el corazón quebrantado, dice tu palabra, Señor. Gracias, bendito Dios, gracias porque podemos saber, podemos confiar, Señor, que tú eres misericordioso. Podemos confiar, Padre Santo, que tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Podemos confiar que aunque hoy estemos, Señor, atravesando un tiempo difícil, aunque estemos en medio de la tormenta, aunque estemos en medio de la hora más oscura, podemos confiar, Padre Santo, que pronto amanecerá, que pronto veremos la luz. Podemos confiar, Padre Santo, que tú aparecerás ahí, Señor, para limpiar nuestras lágrimas, para sanar nuestras heridas. Bendito Dios, gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, por la prueba, gracias por la tribulación, gracias por el dolor que tú traes, Señor, a nuestra vida. Porque aunque no entendamos, aunque no tengamos la respuesta, Señor, sabemos que tú sí la conoces un día. Tú la conoces, Padre Santo. Un día, Señor, tendremos acceso a esa revelación. Pero lo que sí sabemos, lo que sí entendemos, es que tu palabra, que tu promesa dice que aquellos que te amamos,
Que aquellos que te adoramos, que te alabamos, esas cosas que vienen a nuestra vida, que nos duelen, que nos traen aflicción, que nos traen tristeza, tú un día la convertirás para bien, para nuestro bien. Esa es tu promesa, Señor. Esa es tu promesa, y en esa, Señor, queremos aferrarnos, porque tus promesas, bendito Dios, en ti son sí y amén, dice tu palabra. Padre Santo, llena, Señor, llena en este tiempo, Señor, todo corazón triste, todo corazón acongojado, todo corazón quebrantado. Tu palabra dice que tú serás ese esposo para la viuda, que serás ese padre para el huérfano, que serás, Señor, ese padre para el afligido, que tú traerás, Señor, consuelo y aliento en medio de la desesperación, de la tristeza. Padre Santo, yo hoy te ruego, Señor, que seas tú visitando, Señor, todo corazón, que seas tú, Padre Santo, trayendo esa paz, ese aliento, ese gozo, Señor, a todo corazón afligido. Señor, toca, Padre Santo, cada vida, Señor. Toca la vida, Señor, de esas personas que tal vez en estos momentos están recibiendo una noticia trágica, que en estos momentos, Señor, su corazón está dolido, está sufrido, está quebrantado, que tal vez en su mente, Señor, están pasando un montón de preguntas que no tienen respuesta, Señor, humanamente. Padre Santo, toca esos corazones, Señor. Llénalos con tu presencia, llénalos con tu gozo, llénalos con tu paz, que dice tu palabra que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz, Señor, que el mundo no puede entender. Esa paz que el mundo no podía entender cuando tus primeros cristianos, tu iglesia primitiva, Señor, salía al circo romano cantando, alabando y gozando tu nombre. Cuando iban a ser sacrificados por las fieras, cuando iban a ser destrozados, martirizados. Solo la paz tuya, Señor, solo el gozo tuyo puede permitir que eso suceda, Señor. Bendito Dios, gracias, Señor, por el privilegio de ser tus hijos. Gracias por el privilegio, Señor, que tenemos de saber que somos tus hijos, que tú eres nuestro Padre, el Rey del universo, el soberano de la tierra y del universo es nuestro Padre, y podemos acercarnos a ese Rey soberano confiadamente y decir: Padre, decir: Abba, Padre, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí está, Señor, tal vez los pedazos de mi corazón, pero tú puedes reconstruirlo, Señor, tú puedes alentarlo. Bendito Dios, gracias, gracias, Padre Santo, porque si no fuera por tu ayuda, por tu aliento, por tu fuerza, Señor, tal vez muchos de nosotros ya hubiésemos abandonado todo, ya tal vez hubiésemos tirado la toalla. Pero tú estás ahí, Señor, cada día, cada mañana, Señor, dándonos el aliento, dándonos la fuerza, dándonos la confianza, Señor, para seguir adelante por este valle de lágrimas. Mientras llega, Señor, ese dichoso día de poder estar en tu presencia, Señor, por toda la eternidad. Bendito Dios, a ti sea toda la gloria, sea toda la honra, porque tú eres el único digno, Señor, de toda nuestra alabanza, de toda nuestra adoración. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, nombre en el cual un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres, Señor, Rey del universo. Bendito seas por siempre. Amén y amén y amén, mis hermanos. Dios les bendiga, Dios les bendiga.